La inteligencia humana es una capacidad multifacética que abarca diversos campos, desde la resolución de problemas hasta la creatividad y la comunicación. A lo largo de la historia, han surgido individuos excepcionales que han destacado en diferentes áreas, como la ciencia, el arte, la filosofía y la política, mostrando una amplia gama de inteligencia en acción. Estas mentes brillantes han contribuido al avance de la humanidad, inspirando a generaciones futuras a explorar y expandir los límites del conocimiento y la creatividad. William James Sidis fue un niño prodigio extraordinario cuya mente brillante y talento excepcional lo llevaron a destacarse en numerosos campos desde una edad temprana, reconocido por su coeficiente intelectual extremadamente alto y su capacidad para dominar una amplia gama de temas. Aquí te regalo algunos datos sobre la historia de la persona con el cociente intelectual más alto de la historia de la humanidad. Número 1. William James Sidis nació en Boston, Massachusetts, el 1 de abril de 1898. Como hijo de inmigrantes judíos ucranianos, su nacimiento en Boston lo colocó en el seno de una comunidad diversa y vibrante. Esta ciudad, conocida por su importancia educativa y académica, también proporcionó un entorno propicio para que Sidis comenzara a desarrollar su extraordinario potencial desde una edad temprana. Número 2. William James Sidis era hijo de inmigrantes judíos ucranianos. Sus padres, Boris Sidis y Sara Sidis, emigraron a los Estados Unidos en busca de mejores oportunidades. Sidis no era el único miembro inteligente de su familia. Su padre era un psicólogo bastante famoso y su madre era una doctora con mucho talento. Ambos padres habían huido de otros países a Estados Unidos años antes de que él naciera. Cuando su madre huyó de Rusia, el país estaba sufriendo una serie de persecuciones religiosas, mientras que su padre huyó de su país debido a la opresión política. La educación del joven Sidis empezó temprano en su vida. Sus padres creían que se podía enseñar a los genios, y eso es lo que se propusieron hacer. Su familia gastó todos sus ahorros en mapas, libros y otros artículos educativos para Sidis. El padre de Sidis, Boris, estaba tan seguro de sus técnicas de crianza que escribió un libro entero explicando los progresos de su hijo. Se titulaba, Filisteo y Genio. Podemos despertar en ese periodo temprano un amor por el conocimiento que persistirá durante toda la vida, escribió. El libro de 1911 también criticaba duramente el sistema educativo estadounidense, ya que no inspiraba el mismo amor por el aprendizaje que él intentaba inspirar en Sidis. En nuestras escuelas no hay lugar para los genios. Se oprime la originalidad, se aplasta la individualidad, prima la mediocridad, escribió, y añadió que es fundamental comenzar la educación a una edad temprana. Número 3. William James Sidis, desde una edad temprana, demostró una capacidad extraordinaria para el aprendizaje de idiomas. A los 2 años, ya podía leer el New York Times, escribió un libro de anatomía cuando aún era un niño, e inventó su propia fórmula para contar los días históricos cuando solo tenía 5 años. A los 8 años, ya dominaba varios idiomas, incluyendo el latín, el turco y el hebreo, lo cual es un logro notable para cualquier persona, y más aún para un niño. Era conocido por hablar más de 40 idiomas. William James Sidis creó su propio idioma, al que llamó Vandergood. Desarrolló este idioma durante su adolescencia y lo utilizó para escribir diarios personales y notas privadas. Vandergood era una forma de expresión única para Sidis y reflejaba su creatividad lingüística y su interés en la invención de sistemas de comunicación. Aunque, Vandergood, no se popularizó ni se utilizó ampliamente más allá de su propio círculo personal, es un ejemplo más de la mente innovadora y multifacética de Sidis. William James Sidis escribió un libro titulado, Notes on the Collection of Transfers, Notas sobre la colección de transferencias, en el que incluyó información sobre su idioma creado, Vandergood. Aunque, Notes on the Collection of Transfers, se centraba principalmente en la colección de billetes de tranvía de Sidis, también contenía algunas secciones dedicadas a explicar y describir su propio idioma, Vandergood. Número 4. El coeficiente intelectual estimado de William James Sidis, que oscila entre 250 y 300, lo coloca en el extremo superior del espectro de inteligencia. Su coeficiente intelectual extremadamente alto lo sitúa entre las personas más inteligentes de la historia registrada. Personajes como Albert Einstein se cree que su inteligencia estaba en el rango superior, probablemente entre 160 y 180, según algunas estimaciones basadas en su trabajo y logros académicos. Aunque su IQ puede no haber sido tan extraordinariamente alto como el de William James Sidis según algunas estimaciones, su genialidad científica y sus contribuciones a la física moderna lo sitúan entre las mentes más brillantes de la historia. Abraham Sperling fue un matemático y psicólogo que tuvo la oportunidad de realizar un test, decía Sidis. Más tarde escribió sobre Sidis, su coeficiente intelectual era el más alto que se había obtenido. Número 5. Según Boris, solo había un puñado de lugares que ofrecieran el tipo de oportunidades y educación de las que se beneficiaría su hijo, y uno de esos lugares era la Universidad de Harvard. Sin embargo, cuando fue aceptado con solo 9 años, la escuela aconsejó a Boris que esperara un par de años para que Sidis pudiera madurar emocionalmente.
Y eso es exactamente lo que hizo Boris, esperar a que su hijo cumpliera 11 años para matricularlo. William James Sidis ingresó a la Universidad de Harvard a una edad excepcionalmente temprana de 11 años, lo que lo convirtió en el estudiante más joven en la historia de la universidad. Cuando Sidis se matriculó en Harvard con solo 11 años, se convirtió en el alumno más joven de la historia. Su récord sigue vigente. Hay otros jóvenes prodigios que se matricularon en escuelas de la Ivy League a los 12, 13 años, entre otros, pero ninguno tan joven como Sidis. Número 6. Con solo 11 años se haya subido a un podio en Harvard y haya dado una conferencia en el Club de Matemáticas de Harvard. Su avanzada conferencia llamó la atención de una persona en particular, que se encontraba entre el público ese día. Sidis subió al escenario ese día para hablar del concepto matemático de los cuerpos cuatridimensionales, algo bastante avanzado. Entre el público había sobre todo estudiantes avanzados y algunos profesores. Uno de los asistentes era Daniel Comstock, profesor y físico del MIT. Comstock no tardó en hacer una audaz predicción sobre el joven Sidis, que estaba en el escenario aquel día de 1910. Comstock escribiría más tarde en su autobiografía que tenía grandes esperanzas puestas en Sidis. Después de verle en 1910, dijo, predigo que el joven Sidis será un gran matemático astronómico. Desarrollará nuevas teorías e inventará nuevas formas de calcular los fenómenos astronómicos. Creo que será un gran matemático, el líder de esa ciencia en el futuro. William Sidis se graduó a los 16 años en su primera carrera. Número 7. William James Sidis escribió varios libros a lo largo de su vida, abordando una variedad de temas. Uno de sus libros notablemente conocido es The Animate and the Inanimate, lo animado y lo inanimado, donde exploró temas relacionados con la física y la cosmología. Además, escribió un libro sobre el sistema de metro de Boston, titulado The Tribes and the States, en el cual examinó la historia y la estructura del sistema de transporte subterráneo de Boston. Número 8. William James Sidis fue arrestado a los 18 años por participar en una manifestación socialista en Boston. Estados Unidos no era precisamente conocido por proteger los derechos de los trabajadores a principios del siglo XX. De hecho, fue una época de protestas masivas, huelgas y movimientos socialistas. Durante uno de esos movimientos socialistas, Sidis defendió los derechos de los trabajadores. Por lo tanto, cuando Sidis fue a juicio, y fue cubierto por los medios de comunicación, no le cayó bien a mucha gente. Se reveló que apoyaba la Revolución Rusa, además de ser pacifista y socialista. Esto fue poco después del final de la Primera Guerra Mundial. En un principio, el juez había decidido condenar a Sidis a 18 meses de cárcel, lo que sin duda habría sido extremadamente difícil para él. Sin embargo, el padre de Sidis intervino y se ofreció a darle ayuda psicológica. El juez accedió y puso a Sidis en libertad condicional. Sin duda, ayudó que Boris fuera un famoso psicólogo en aquella época. A partir de ahí, Sidis fue enviado a la institución de su padre en New Hampshire. Sidis no fue precisamente halagador al describir las instalaciones de su padre. Más tarde dijo que su estadía allí había sido una tortura mental. No hay muchas pruebas más allá de eso para asegurar lo que ocurrió durante su estadía en el centro, pero está bastante claro que no lo pasó bien. Cuando fue puesto en libertad, poco después de ser liberado, decidió abandonar por completo el mundo académico y empezar por fin una vida alejada del centro de atención. Una atención que lo había perseguido durante toda su juventud. A pesar de que intentó pasar desapercibido, un periodista no tardó en encontrarlo en Nueva York, donde trabajaba como maquinista y ganaba unos $23 a la semana. El mundo quería saber qué había sido de Sidis, una de las personas más inteligentes de la historia. Resultó que había estado aceptando trabajos similares donde quiera que se mudara. Sin embargo, no había abandonado por completo sus estudios. Número 9. En medio del activismo conoció a Martha Foley, una activista irlandesa de la cual se habría enamorado. Pero su padre le prohibió seguir viéndola y Sidis cumplió, aunque también dejó de visitar a su progenitor. Se encerró en su piso hasta que sufrió una hemorragia cerebral y murió un 17 de julio de 1944. Lo encontraron una semana después y a su lado, entre sus objetos personales, había una fotografía, el rostro de Martha Foley. Número 10. William James Sidis falleció el 17 de julio de 1944 a la edad de 46 años, ese mismo año sufrió una hemorragia cerebral. Cabe señalar que su padre también sufrió una hemorragia cerebral décadas atrás. Por aquel entonces, Sidis trabajaba en el Departamento Estatal de Compensación por Desempleo, realizando servicios administrativos. Sidis no pudo recuperarse de la hemorragia y murió poco después. Sin embargo, hasta entonces había conseguido vivir la mayor parte de su vida a su manera. En conclusión, William James Sidis fue una figura extraordinaria cuya vida estuvo marcada por logros intelectuales asombrosos, pero también por desafíos personales y dificultades emocionales. Su legado como un niño prodigio y un genio intelectual sigue siendo objeto de fascinación y debate en la actualidad, y su historia nos recuerda la complejidad del genio humano y las complejas interacciones entre el éxito académico y el bienestar emocional.
Su prodigiosa capacidad mental y su asombrosa capacidad para absorber y procesar información lo destacan como un verdadero genio intelectual, cuya inteligencia extraordinaria continúa fascinando y asombrando hasta el día de hoy. Si te ha gustado el video, no olvides de darle like, de seguirme en cada una de mis redes sociales, subo contenido todos los días, nos vemos en la próxima, te quiero.